cuán perfectos son los propósitos de Dios. Hasta este momento no podemos ver ningún tipo de tropiezo ni de caída en los planes asombrosos de nuestro Rey. Hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha formado. Sé que Él sigue teniendo planes perfectos, sobrenaturales, aún en medio de las tormentas que podemos llegar a vivir. Muy buenas noches, mis amados. Pues esta noche el Señor me ha puesto una palabra la cual nos va a llevar a la multiplicación. Le he puesto este mensaje, puertas de multiplicación. Me gustaría que juntos oráramos, me gustaría que el Señor nos guiara, me gustaría que el Señor produjera en nosotros no solamente el querer, sino también el hacer. Así que, mi amado, podrías extender tus manos y juntos podamos orar en bendición para que el Rey nos guíe, nos ministre, nos transforme. Perfecta misericordia. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, de que una vez más estamos juntos en tu propósito, de que una vez más, Señor, nos has llamado, Señor, a aprender algo nuevo de tu palabra. Y hoy, Señor, queremos rogarte, Señor, poniendo en nosotros la palabra refrescante. Sé tú poniendo en nosotros, Señor, todo aquello que necesitamos para cimentarnos más en ti. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra edifique, transforme y nos lleve a más. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, mis amados, pues les quiero leer una palabra y entrar en el mensaje. La palabra dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice la Escritura: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aleluya, qué palabra tan hermosa. Y sé que hasta este momento esta palabra ha tomado vida en ti, en mí y aún en cada uno de los que hemos estado orando. Aleluya. Bueno, pues entremos de lleno en la palabra de esta noche. Y como te decía hace un momentito, le he puesto puertas de multiplicación. Y como vamos a estar hablando de multiplicación, esto nos lleva al principio de la siembra y la cosecha. Y algo que el Señor me hacía entender es que en nuestras manos hay muchas semillas, las cuales producen milagros. Y el primer milagro que produce una semilla es dar vida. Pero para que la semilla pueda ejecutar su misión, es decir, comenzar a desarrollarse, comenzar a florecer, dar fruto y comenzar a ser fructífera asombrosamente, la semilla tiene que caer. Es decir, tenemos que soltar las semillas. Y la palabra nos deja ver algo. No solamente las semillas son dinero, aun cuando también si nosotros queremos ser prosperados, tenemos que sembrar. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que fructificar, como nuestros talentos, que también son una semilla, nuestro intelecto, los dones que el Señor nos ha dado, pero también el servir en la casa del Padre es una semilla. El colocar, el dar palabra a otras personas también es una semilla, pero las tenemos que usar. Si no las llevamos a cabo, a su uso, no van a poder fructificar. Por el contrario, van a morir y no cumplirán el motivo por el cual el Señor las puso en tu vida. Pero hay algo que muy tristemente me he dado cuenta. Esas semillas están puestas, llamémosle así, en nuestro corazón. Y el corazón de muchos
se ha amargado. Y obviamente una semilla de un corazón amargado producirá amargura. Por tanto, nosotros tenemos que quitarle la cáscara a esa semilla. ¿Con el propósito de qué? De que no sea contaminada. Porque esa cáscara en nuestro corazón, un corazón herido, un corazón con odio, un corazón con rencor, ciertamente a una semilla va a dar amargura. He escuchado una frase que dicen algunas personas, es que en mi familia dan pan con palo. Es decir, te bendicen, pero después de que te ponen algo en la mano, te dicen algo hiriente. Y eso nos habla de un corazón amargado, un corazón herido. Pero ¿a qué vuelvo? A las semillas. Las semillas tienen el potencial de dar vida, pero para esto tenemos que quitarle la cáscara. Una vez que te deshagas de la cáscara, en ese momento el plan se activa, se desata la promesa y entonces el potencial de la semilla nos revela el milagro de su realidad. Amén. Es decir, mis amados, y quiero comenzar a desarrollar esta noche dos tipos de semillas. La primera semilla está puesta en un saco que es la palabra de Dios. Pero si nosotros no lanzamos las semillas de la palabra a diferentes tierras, jamás va a cumplir su propósito. Pero algo de lo que me he dado cuenta, y tú mismo lo verás en tu propia vida, es que la semilla de la palabra de Dios no solamente fructifica, sino que tiene el potencial de cambiar. Es la única semilla que veo que lo hace, de cambiar totalmente la tierra donde cae. Date cuenta cómo tú eras antes de recibir la semilla de la palabra y ahora que la has recibido. Ciertamente en el terreno de tu vida hay muchos pensamientos, muchas emociones, muchos planes, muchos proyectos, pero cuando cae la semilla, todo eso cambia absolutamente, porque es la única semilla que tiene el potencial de cambiar el lugar donde cae. ¿A qué voy con esto? Si tú amas el terreno de tus familiares, amas la vida de la gente que está contigo, yo te quiero invitar a que lances la semilla. ¿Para qué? Para que puedas ver el milagro de ver cómo revoluciona tus propias generaciones. Amén. Otro punto muy importante. Yo veo en la escritura que el Señor usa a sus mensajeros. Y en la escritura, a los mensajeros también son conocidos como ángeles. Y en la palabra de Dios hay dos tipos de ángeles. Los ángeles celestiales, los cuales hemos escuchado de ellos, que son los querubines, los serafines, los ángeles guerreros, los ángeles ministradores. Pero también la palabra nos habla de otro tipo de ángeles, que son los ángeles terrenales. Y a estos de forma específica hay una palabra hebrea que los clasifica, y es una palabra que se escribe malak. Y en la palabra yo encuentro, por ejemplo, al profeta Ageo era conocido como el Malak de Dios. Jesús declaró que Juan el Bautista era el Malak enviado por el Padre para prepararle camino. Pero también en el libro de Apocalipsis encontramos a los Malak de las iglesias, que eran los pastores. Es decir, Malak significa mensajero. Y la palabra mensajero nos lleva a encontrar que el mensajero tiene una función: entregar un mensaje. Esa es su tarea específica. Es decir, mi amado, me dirás, entonces solamente usted, que es el pastor, es el Malak. No. En la palabra encuentro también algo: que todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos nacido de Dios,
todos los que hemos sido engendrados, que nos ha sido colocado el Santo Espíritu de Dios, somos esos malak, somos esos mensajeros, los cuales necesitan llevar la palabra del Señor. Somos esos sembradores de Dios. Tenemos que sacar la escritura, no solo de la Biblia, sino que todo lo que ha sido plantado en nosotros, comenzar a lanzarlo. ¿Por qué? Porque en ese momento cumplimos el propósito, uno de los muchos propósitos para los cuales el Señor nos ha enviado. Otro ejemplo de Malak o de mensajeros lo vemos en Gabriel, en el ángel Gabriel, cuando le entrega su mensaje a María y le dice que iba a tener un hijo, ¿te acuerdas? Pero también este mismo ángel habló con Daniel en un tiempo de gran guerra, de gran batalla espiritual. ¿A qué voy? Los mensajeros de Dios, entre los cuales estás tú, tienen la tarea de entregar, de hablar un mensaje en un tiempo quizás de dificultad. Tienen un mensaje específico en tiempos de crisis, en tiempos de caos, en tiempos de enfermedad, en cualquier momento, porque es el momento justo donde el Señor pone en ti palabras sabias para depositarlas en un terreno que quizás esté árido. Nunca menosprecies la oportunidad de sembrar la palabra del Señor. Hay otro milagro o hay otra tarea de sembrar para que veamos multiplicación. Pero malamente, a pesar de que el Señor mismo ha colocado esa semilla en nuestras manos, nos hemos acostumbrado y no nos damos cuenta que la tenemos. Y para explicarte esta semilla, quiero remontarme en la Escritura a un momento de gran crisis. Jesús en ese momento está delante de sus discípulos y delante de una gran multitud de personas. Y todas las personas tenían muchísima hambre, llevaban días sin comer. Y la palabra nos muestra que llegó un niño con unos poquitos peces y unos poquitos panes. Y la palabra nos muestra que este niño coloca sus panes y sus peces en hombres que no tenían fe. Vuelvo a repetirlo. Este niño colocó sus panes y sus peces en hombres que no tenían fe. En hombres que tenían un pensamiento más o menos como este. Con 2 peces y 5 panes, ¿cómo vamos a alimentar a cerca de 40,000 personas? Y aquí está el secreto. Jesús recibe esos panes y esos peces y él ejerce algo. Él no comienza a repartirlos, él no los parte. Él levanta los ojos a los cielos, dice la Escritura, y da gracias. Es decir, mi amado, el secreto de la multiplicación está en la gratitud. Y aquí hay algo donde yo quiero mostrarte un secreto. Muchas ocasiones, en medio del problema nos quejamos, en medio de la enfermedad, en medio de los conflictos, en medio de los problemas familiares, en vez de dar gracias, nos quejamos. ¿Y por qué a mí, Señor? Yo recuerdo en este tiempo cuando mi mamá pasó un tiempo muy difícil en un quirófano. Lo único que yo hacía era gracias, Señor, gracias, Señor. No podía yo ayudarle con su dolor, no podía yo ayudarle a mi hermana con la inquietud que ella sentía, no podía yo hacer absolutamente nada para cargar los momentos de dificultad que ellas estaban llevando. Yo lo único que hice fue doblar mis rodillas y comenzar a agradecer. No entendía mucho, no podía hacer mucho y solo agradecía. Es decir, mi amado, todos los momentos que tú vivas, sean lo que sea, agradece. Pastor, ¿cómo voy a agradecer porque mi hermano me esté quitando mi propiedad?
agradece. Pastor, mi familia está pasando un tiempo de gran crisis, agradece. Y voy a explicarte por qué. Muchos de nosotros también, cuando estamos pasando por momentos de bendición, por momentos donde tenemos trabajo, momentos que tenemos paz, en vez de agradecer, pensamos que nos lo merecemos. Y no, quiero que cambies tu pensamiento. Todo lo que vivimos, sea para bien o sea para mal, está formando nuestro carácter. Sea para bien o sea para mal, es parte de las misericordias del Señor. Mi amado, mi amada, a más tú agradeces, más multiplicas en tus manos la bendición. Y esto hay un principio. Si estás pasando un momento de dificultad, ¿cuál es la bendición? Paz. Cuando tú agradeces, viene paz. Estás pasando un momento de crisis económica. Cuando tú agradeces, el Señor envía la provisión. Deja de orar por aquello que te falta y más bien agradece por aquello que vives. ¿A qué voy con esto? Si tú quieres ver multiplicación en bendición, comienza a dar gracias. Si tú quieres que tus padres alarguen su vida, da gracias por su vida. Si tú quieres, en este caso, que tu pastor traiga palabra fresca, agradécele a Dios por tu pastor. Aun cuando te caiga gordo, aun cuando pienses cosas, agradece al Señor. Mi amado, por los alimentos. Muchas veces veo que llega a la mesa el alimento y como bestias. ¡Ah! Toma un momento. Agradece y verás, madre o padre de familia, que tus alimentos abundarán. ¿Necesitas eso? Da gracias y verás que el Señor multiplica todo lo que hay en tu mesa. No nos acostumbremos a que todo llegue a la mano. No, mi amado, seamos agradecidos, porque en medio del agradecimiento hay multiplicación y hay milagros. En medio de los momentos más fuertes de mi vida, en medio de las crisis, de las tormentas, de los desiertos más duros que yo he pasado, he aprendido a dar gracias, porque no, el Señor me ha llevado a entender que no se trata de lo que estoy padeciendo, sino que se trata de que en medio del agradecimiento se desatan sus milagros. Y si yo estoy pasando un momento de dificultad, no voy a orar porque suceda lo contrario. Voy a orar en gratitud, porque hasta ese momento el Señor me sigue sosteniendo, me sigue transformando, me sigue enseñando y sé que sigo en sus planes. Por lo tanto, mi agradecimiento debe ser primordial. Recuerda lo que dice un salmo: entremos en acción de gracias con alabanzas. Mi amado, agradece al Señor por todo lo que ha venido. Quiero mostrarte algo. Cuando a Jesús le entregan los panes y los peces, Él no estaba viendo lo mucho o lo poco que tenía. Tampoco estaba prestando atención al conflicto de alimentar a cerca de 40,000 personas. Y mucho menos pensaba si sería imposible la acción. Mi amado, en medio de la crisis, no nos quejemos. En medio del momento de dificultad, no caigamos en pánico. No entremos en desánimo. Mi amado, no pienses es que es insuficiente, es que no sé qué hacer. Ahí, solo levanta tus manos y agradece. Pastor, estoy a punto que me corren de mi casa. Agradece. Estoy a punto de que se acabe el alimento en el almacén de alimentos. Agradece, mi amado. Hay un hombre que se llama George Mueller. Él vivió en 1920, me parece, 1940. Y él se le conocía como el padre de los huérfanos. Y narra más o menos su historia así: que él tenía cerca de 2,500 a 3,000 huérfanos en su casa. Y tenía más de 400 maestros que tenía él que mantener. Él no tenía un salario, no había asociaciones que pudieran donarle. Él lo único que hacía
en el momento de más crisis que describen, él lo único que hizo a las 3 de la mañana, porque el desayuno se servía a las 7 en punto. A las 3 de la mañana llegaron algunos de las personas con las que trabajaba y hacían los alimentos y le dijeron, pastor, no hay nada que comer. Y les dijo el pastor, gracias. Imagínate, no había alimento para más de 3,000 personas. Y dice en su biografía que solamente dobló sus rodillas y empezó a dar gracias por el desayuno. 5 minutos antes de las 7 de la mañana, todos sentados en las multitudes de mesas que tenían, les dijo, bueno niños, bueno maestros, vamos a dar gracias por los alimentos, sin nada en la mesa. Levantaron sus manos, oraron, y cuando el pastor George Mueller dijo amén, en ese momento tocaron y era la provisión del desayuno. Mi amado, a más agradecidos somos, mayores milagros de parte de Dios se manifestarán. En medio de la crisis no te quejes, agradece. En medio del momento duro no entres en pánico ni en desánimo, agradece. Y cuando tengas algo en tus manos, aun cuando se llame problema, aun cuando se llame enfermedad, aun cuando se llame muerte, levanta tus manos al Señor, levanta tu mirada al Señor y agradece, porque en ese momento la mayor manifestación de milagros sucede en tu vida. A mayor gratitud, mayor bendición. A mayor gratitud, mayor manifestación de su gloria. A mayor gratitud, conoceremos más el corazón del Padre. Mi amado, el ser agradecido involucra aún en tus planes. Hay muchos de los que están en la casa del Señor que en breve estarán buscando trabajo. Hay otros que siguen buscando y hay otros que ya lo tienen. Yo quiero decirte, aun cuando no tengas trabajo, agradece a Dios como si ya lo tuvieras. Agradece a Dios como si ya los anhelos de tu corazón se hubieran manifestado. ¿Por qué? Porque cuando tú te rindes en medio de tu circunstancia, en ese momento la atmósfera cambia y es una atmósfera especial de milagros. Amén. Cuando yo empecé a vivir, llamémosle así, estos dos principios, tanto el ser agradecido con Dios como el sembrar la palabra de Dios, me enfrenté a algo que seguramente ya lo estás enfrentando o lo has enfrentado o lo vas a enfrentar. Y quiero enseñarte un antídoto. Satanás se levantaba a decirme, ¿cómo estás predicando si tus pensamientos son sucios? ¿Cómo estás agradeciéndole a Dios si eres un vil pecador? Dios no oye tu petición, Dios no escucha tu alabanza, porque eres, y me numeraba de la A a la Z, hasta que el Señor me enseñó a apagar, o más bien ir apagando esos dardos de fuego del enemigo, el cual se llama culpa. Y quiero regalarte esta perla. Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Mira lo que dice la Escritura. Isaías 53, versículo 10. Jehová, más o menos a la mitad del versículo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Amén. Mi amado, para enseñarte cómo he aprendido a pagar la culpa, esto me remonta al Antiguo Testamento. Un poco más atrás del libro de Isaías, en el libro de Levítico, nos muestra un tipo de ofrenda. Una ofrenda que se hacía en el templo, la cual la llamaban en el hebreo Asham, así como lo escuchas, Asham. Y esta ofrenda era específicamente por la culpa.
Y esta ofrenda tiene un doble propósito y préstame toda tu atención para que la puedas cachar a la primera. Esta ofrenda, y yo quiero que te imagines que este es el holocausto. Sobre el holocausto venía la persona y colocaba sobre el cordero su nombre. Pero aparte entregaba la culpa. Y al momento de que el cordero era llevado al holocausto, tanto el nombre de la persona como la culpa de la persona eran destruidas, eran totalmente extinguidas. Ahora, si volvemos al libro de Isaías, observamos que el profeta Isaías está describiendo a Jesús como aquel que fue herido, que fue traspasado, que fue aplastado por nuestro pecado, y el pecado trae siempre consigo culpa. Es decir, Jesús cargó la culpa, pero él en sí mismo se hizo culpa. Y al momento de ser traspasado en la cruz del Calvario, la culpa del mundo fue traspasada, pero él, al llamarse el poseedor de la culpa, fue traspasado en la cruz del Calvario, llevando tu nombre culpable ahí, llevando tu culpa ahí. Por lo tanto, si la culpa fue destruida, si la carga fue desbaratada, también la vergüenza, también los lamentos. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir a la luz del Asham, de la obra perfecta, de la ofrenda perfecta que se llevó la culpa, para que cada vez que Satanás venga a recordarte tu pasado, puedas comprender que hubo alguien que ya llevó tu culpa. Obviamente esto no nos da permiso de pecar. Por el contrario, ser agradecidos porque nuestro pecado fue clavado en la cruz y nuestra culpa, nuestra rebelión fue rasgada, fue traspasada, quedó sin valor, y en esa cruz también se desató su temor para nosotros a fin de no caer más en pecado. Amén. Satanás, a través de los siglos, mi amada, mi amado, ha buscado que el pueblo de Dios no siembre palabra, no siembre bendición, no siembre oración, no siembre su servicio, no siembre económicamente para honrar a Dios, pero también no siembre lo que el Señor pone en su corazón. Pero no solamente provoca esto, sino también produce que no seamos agradecidos. Por lo tanto, a la luz de la realidad de que la culpa fue destruida, es necesario que vivamos ahora dando ese testimonio de que ya no hay culpa. Y si yo vivo a través de esto, entonces mi testimonio tiene que manifestar que soy un sembrador y que soy una persona agradecida con el Señor. Amén. Ahora, si vamos un poquito más allá de la semilla, toda semilla necesita lluvia para que se manifieste el desarrollo y que fructifique. Y de forma natural y de forma espiritual se necesita lluvia. De forma natural cae la lluvia y comienza el desarrollo, y después del tiempo hay fruto. Y la tierra que era infértil, que estaba seca, se vuelve fructífera, ¿verdad? De lo estéril pasa a ser fructífero. Lo mismo que sucede en lo espiritual. Y en lo espiritual sucede algo, que al momento que viene el derramar del Espíritu Santo, porque la lluvia es un tipo del Espíritu Santo, cuando viene ese derramar, produce que la persona que recibe el Espíritu Santo vaya de ser estéril a ser fructífero. Un ejemplo claro, Sara, una mujer estéril, dio a luz. No nos vayamos muy lejos.
tú mismo. Al momento de que recibiste a Cristo, tu vida fue transformada completamente. Por lo tanto, mi amado, quiero llevarte a un hecho que no ha tenido precedentes en el mundo, y es el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés vino el derramar del Espíritu Santo, y ese derramar provocó que las vidas de los discípulos que eran estériles comenzaran a dar fruto, y el fruto impresionante que se dio ha producido que aún hoy, en este día de la fecha, ese fruto de hace más de 2020 años se siga manifestando, porque hasta acá llegó su palabra. Pero ahora quiero que lo observes en la Escritura, dos tipos de lluvia que suceden en dos tiempos diferentes: la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es aquella que cayó el día de Pentecostés sobre multitud de creyentes judíos, y en este tiempo el Señor ha prometido su lluvia tardía, un derramar de su Espíritu Santo para que podamos vivir de una forma diferente. Hemos vivido destellos de su gloria. Hemos sido tocados por su Espíritu. Hemos sentido su dulce presencia, pero nada comparado con el derramamiento del Espíritu Santo que habla el libro de Hechos. Pero aquí hay algo interesante. Para que todas aquellas personas que son de nuestra familia, que amamos profundamente, pero también a aquellos a los cuales les hemos predicado, puedan recibir esa abundancia, nos toca hacer algo a nosotros. Y es hacer la misma tarea que hace el agricultor, y es hacer barbecho. El barbecho es un trabajo muy cansado, porque preparan la tierra. Y nosotros no vamos a agarrar a nuestro familiar, ¿verdad? Y le vamos a dar palos o no. Bueno, alguno que otro quizás se lo merezca, ¿verdad? Pero no será así. ¿Cuál es el barbecho que tenemos que hacer? A través de nuestro clamor, a través de nuestra oración. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Oremos, clamemos por aquellos que amamos a fin de ver la manifestación, el desarrollo de esa palabra que un día sembramos en ellos. No nos desanimemos, porque a su tiempo veremos el fruto. Amén. Y esto me lleva a hablar del evangelismo. Y quiero mostrártelo desde un punto muy importante. Jesús, después de haberle predicado a las multitudes, Él le dijo a sus discípulos: vamos mar adentro. Y se metieron en la barca y empezaron a ir mar adentro. Y ya cuando habían llegado a cierta altura, a aguas profundas, Jesús les dijo: lancen la red. Y aquí hay un principio que yo quiero que veas. Los discípulos no habían pescado porque se habían acostumbrado a lanzar las redes en la orilla. No iban al lugar donde Jesús esperaba que tomaran los peces que Él les quería dar. Así nosotros, mis amados, muchas veces nos hemos aferrado a alcanzar a las personas en el mismo lugar de siempre, donde siempre predicamos a las mismas personas que les predicamos, por lo tanto no alcanzamos a nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a aguas profundas. Te lo pongo en un ejemplo. La bendición de Dios no va a estar en aguas poco profundas. Tenemos que ir más allá en nuestra fe. Y aquí hay una pregunta. ¿Quiénes son los que se quedan en aguas poco profundas? Los que en su comodidad buscan a Dios. Los que en su comodidad hacen aquello que les manda el pastor. Mi amado, nosotros tenemos que quitar lo que esté estorbando nuestra fe. Tenemos que quitar toda comodidad. Tenemos que comenzar a ir a un nivel diferente de fe, aún en nuestra oración.
No estoy diciendo que no ores, pero a veces estamos tan acostumbrados que no oramos aquello que el Espíritu Santo está esperando que oremos. Tenemos que ir a aguas profundas. Y las dos cosas que te he enseñado hoy, o que te he recordado hoy, tanto el sembrar la palabra como el ser agradecido, va a producir que vayamos a aguas profundas. Porque yo creo que todos los que estamos conectados deseamos conocer las aguas profundas de la fe. Las aguas profundas de su presencia, de su gozo, de su paz, pero aún las aguas profundas de la adoración. Pero ninguna de estas la encontraremos en la comodidad. Y termino con esto. Los milagros que no están en la orilla, es decir, los milagros que están en la profundidad, nos hablan de la gloria de Dios. Por eso nos toca ir a aguas profundas y recibir lo reservado de su gloria. Amén. Vamos a orar, mis amados. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, guíanos, Señor, a sembrar. Guíanos, Señor, a no permitir que nos quedemos con nada en nuestro saco de semillas. Llévanos a sembrar palabras, a sembrar nuestros talentos, a sembrar nuestros dones, a sembrar nuestro intelecto, a sembrar nuestro servicio, a sembrar todo de nosotros, Señor. Pero también llévanos a tener la cultura de ser agradecidos. Porque en los tiempos más difíciles, cuando te agradecemos, tú manifiestas tu gloria. Y esto, Señor, sé que nos ha de llevar a aguas profundas. Por favor, Padre, quita la comodidad para que podamos conocerte más. Anhelamos ver un avivamiento, Señor. Anhelamos ver una obra asombrosa y gloriosa de ti. Por tanto, hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos juntos, llévanos a aguas profundas. Queremos conocer mucho más de ti, Señor. Mucho más de tu amor, mucho más de tu gloria, mucho más de tu profundidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos, henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor. Llévanos a la profundidad tuya. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Aleluya. Y hablando de siembras, mis amados, todos conocemos el principio de la siembra y la cosecha. Por tanto, honremos esta noche al Señor sembrando. Y ahí en tu lugar, levanta tus diezmos, tus ofrendas, para que podamos honrar al Señor. Padre, hoy te presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Estamos echando mano de este principio porque deseamos, Padre, vivir en esa cosecha continua, en esa multiplicación continua, porque así, Padre, yo sé que te honramos a ti y tú nos bendices. Y hoy entregamos, Señor, nuestros diezmos y ofrendas a ti, sabiendo que tú las recibes en los cielos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. Mis amados, muy buenas noches. Nos conectamos el día de mañana, primero Dios, para tener un tiempo de oración. Buenas noches, mis amados. Gracias por conectarse. Aún nos vemos el día domingo para poder alabar y exaltar al Señor juntos en un mismo sentir. Buenas noches, mis amados.